Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Teniendo un culto bonito, precioso, que nos está dando la oportunidad de tener pensamiento, ¿verdad?, para el Señor, de tener recogimiento para Él, alabanza para Él. Porque a veces pensamos que el culto es para nosotros, ¿verdad? Y no, el culto es para Dios. Y todo lo que hacemos es pensando en Él. Venimos con un corazón agradecido, ¿verdad? Agradecido por tener a Jesús y por su sacrificio por nosotros. Agradecido por cuántas cosas Él nos da cada día, ¿verdad? Jesús mismo nos dio testimonio en el Evangelio, en su vida, cuando el Señor está orando y ora y le da gracias a Dios por una cosa muy sencilla, por el pan nuestro. ¿Veis? Una cosa tan simple, tan usual, tan normal. Jesús le da gracias al Padre por el pan de cada día. Nosotros venimos con esa intención de darle gracias al Señor por cuántas bendiciones recibimos de Él, ¿verdad? Claro. Cuando me dijeron que si hoy podía predicar, yo tenía, tengo muchas cosas, muchos estudios que he estado haciendo. Ahora tengo más tiempo y tengo muchos estudios para hacer. Y la verdad que me ha costado trabajo en decidir cuál era el tema que iba a hablar. Pero teniendo en cuenta de que desde primero de año se puso un compromiso y se apuntaron muchos hermanos en el compromiso de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y José, nuestro hermano Joselito, pues creó un WhatsApp donde él ahí todos los días pone los capítulos que se va a leer para que a final de año pues tengamos leída la Biblia. Entonces yo pensando en ese propósito, porque era un propósito a primero de año, un propósito para conseguir en este año de leer la Biblia entera. Pues pensando en ese propósito, yo tenía en mente de hacer una sencilla predicación sobre la Biblia, pero la tenía pensada para el Día de la Biblia, cuando se celebra el Día de la Biblia. Pero como surgió esto, pues digo, lo voy a dar hoy también. Lo voy a dar hoy. ¿Para qué voy a esperar el Día de la Biblia? El Día de la Biblia, pues hoy, ¿verdad? Porque tenemos ese propósito, los hermanos que han decidido ese propósito de leer la Biblia en un año, pues yo quiero apuntar unos datos nada más. Lo que quiero es apuntar unos datos, decir algunas cosas para tener en cuenta, pues cuando leemos la Biblia, o para cuando tú vayas a predicar o a hacer
una meditación en la iglesia con los hermanos, pues tengan en cuenta estos datos que voy a dar, porque seguramente te pueden hacer falta. Es bueno siempre saber cosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es bueno. Y es bueno saber algunos detalles y apuntarlo para cuando uno vaya a dar un estudio, una predicación, por casualidad te hace falta, lo coge y lo da. Esa ha sido mi intención. Jesús, dice el Evangelio, que se retiró a un sitio desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches sin comer. Y dice el Evangelio que cuando pasó esos 40 días tuvo hambre. Y cuando él tuvo hambre, dice que vino el tentador para tentarle, claro. Y el tentador, el enemigo, le dijo: si eres hijo de Dios y tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó Jesús? Escrito está. Escrito está. Me encanta esa respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda. De toda. De toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá por esa palabra que sale del pensamiento, del corazón, de la boca de Dios. Como ustedes sabéis, la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? 66 libros. El significado de Biblia significa biblioteca, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos ya catalogado la palabra Biblia y solamente nos referimos al libro donde está escrita la palabra de Dios. Pero Biblia significa biblioteca, reunión de libros. Claro, es reunión de libros, porque tiene 66 libros ahí escritos. Ese es el significado de la palabra Biblia, reunión de libros. La Biblia está escrita aproximadamente por 40 hombres. Pero el autor es el Espíritu Santo, el mismo Dios. Alguien me puede decir: Miguel, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que 40 hombres escriban esos libros y ahora digamos que es la palabra de Dios, que está escrita por mediación del Espíritu Santo? Y yo soy muy simple y le pongo un ejemplo muy simple para entenderlo. Para entenderlo, un ejemplo muy simple. Yo tengo un lápiz, un boli, y me siento en casa y digo: voy a escribir unos versos o voy a escribir una canción, y me pongo, como el hermano Paco ha dicho, yo he escrito esta canción. Bueno, pues tú te sientas en tu casa y yo me pongo a escribir una canción, y cuando ya la tengo escrita, pregunto: ¿quién ha escrito esta canción? ¿La mano? ¿El boli? ¿O mi mente, que ha dirigido la mano y el bolígrafo para escribirlo? ¿Veis?
Dios utiliza la mano del hombre, pero el pensamiento, la enseñanza, la dirección viene de parte de Dios. Amén. 40 hombres escribieron lo que el Espíritu Santo le dictaba. Mira, te pongo 2 textos nada más, 2 textos muy conocidos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿veis? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada. No está diciendo que está escrita por Dios, sino está escrita por el hombre, pero inspirada, dictada, dirigida por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Claro. La profecía, la enseñanza, la ley, la escritura, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron y escribieron lo que el Espíritu Santo le dictaba en su mente y en su corazón, para que quedara plasmado, escrito para siempre, para todas las generaciones. Me encanta esa palabra del Señor que viene en la Biblia. Los montes pasarán, los tiempos pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué palabra? Esa palabra que ha sido inspirada por hombres, la escribieron los hombres, la hablaron, la predicaron los hombres, pero no pasará. Esa es fija, firme, firme. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Escrito está. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Jesús está queriendo decir, eso es verdad. Lo que está escrito es verdad. La otra mañana fui con Mercedes, mi mujer, a una cafetería y para desayunar. Nos sentamos en la mesa y en la mesa había la carta de todas las cosas que se servían para el desayuno, ¿verdad? Cuando viene el camarero, nos dice, ¿qué vais a tomar? Y yo, cogiendo la carta, le digo, ¿tenéis esto? Y el camarero me dice, si está en la carta, lo tenemos. Inmediatamente me acordé de la palabra del Señor. Si está escrito, es verdad. Si está escrito, es verdad. La Biblia está compuesta por 2 partes. Una el Antiguo Testamento y otra el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Yo sé que lo que estoy hablando, pues, todos la conocemos. Pero es bueno señalar y recordar. Y seguramente a lo mejor yo te voy a dar algún dato que tú no lo tengas. Y bueno, si los quieres apuntar, apúntalo, porque un día te puede hacer falta. La primera parte es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 39 libros. Hemos dicho que la Biblia tiene 66 libros, la Biblia completa. Pero el Antiguo Testamento tiene
39 libros. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? 39 libros tiene el Antiguo Testamento. El Antiguo. Y como sabemos, los libros están divididos en capítulos. ¿Sabéis cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? 929 capítulos tiene el Antiguo Testamento. 929 capítulos. ¿Sabéis cuál es el libro más corto? El más cortito del Antiguo Testamento. Del profeta Abdías. Solamente tiene un capítulo. Y el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, porque se cree que fue el primero que se escribió y se añadió al canon de la Biblia, el libro de Job. La segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. Claro, si estamos hablando de libros, cuando llegamos al Nuevo Testamento decimos que tenemos 27 libros, por seguir la misma línea. El Antiguo Testamento son libros, pero el Nuevo Testamento no son libros. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, 22 cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, 27. Y el libro o la carta más corta es la carta segunda del apóstol Juan. El apóstol Juan, la segunda carta. Y el primer libro que se escribió y se añadió en el canon de libro inspirado por Dios fue Primera de Tesalonicenses. ¿Sabéis cuántos capítulos tiene el Nuevo Testamento? 260 capítulos. 260 capítulos tiene el Nuevo Testamento. 4 evangelios, 22 cartas y un Apocalipsis. 27 libros, por llamarlo así de esa manera. El nombre de Jesús, este es un dato que a mí me gustó cuando lo descubrí. El nombre de Jesús viene en los 4 evangelios más de 700 veces. Fíjate bien, en los 4 evangelios viene más de 700 veces el nombre de Jesús. Y en el resto, en las cartas de los apóstoles, solamente viene 70 veces. Fíjate, en los 4 evangelios 700 veces. Y en las cartas de los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, viene solamente 70 veces el nombre de Jesús. Al contrario del nombre de Cristo. Cuando se dice Cristo, en los evangelios viene 60 veces, nada más. Y sin embargo, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas y en el Apocalipsis, viene 240 veces el nombre de Cristo. Como sabéis, Jesús significa Salvador. Y Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, que por eso predicaban los apóstoles, y ya no solamente mencionaba el nombre de Jesús, sino del Mesías, de ese que habla las Escrituras, la ley, de ese que tenía que venir, ha venido, y habla mucho más del Mesías que del nombre de Jesús. Y en toda la Biblia se nombra a Dios Padre,
Como ustedes sabéis, los judíos tenían mucho respeto, a veces miedo, temor de nombrar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no tomará el nombre de Dios en vano. Entonces ellos tenían mucho cuidado de no pronunciar el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Pues a Dios le llamaban de diferentes maneras. Sí, le daban otras clases de nombre para dirigirse a Dios Padre. Te doy un dato. En toda la Biblia se habla 6.855 veces el nombre de Dios. El nombre de Dios dividido en esos nombres que el pueblo judío le daba a Dios. Hay 20 nombres. 20 nombres que se le da a Dios. Yo te voy a mencionar algunos nada más. Algunos. Por ejemplo, Adonai. Adonai, que significa el Señor. Así se dirigían a Dios Padre. Adonai. El otro nombre es Elohim. Elohim. El Creador Todopoderoso. El otro nombre es el Shaddai, el Todopoderoso que provee. A mí me encanta este nombre, especialmente siempre me ha encantado este nombre, el Shaddai. ¿Sabes lo que significa exactamente en hebreo el Shaddai? Mira, el Shaddai significa aquel que tiene ubre, que alimenta. El que tiene ubre y le da alimento al pueblo. Se refiere a Dios, refiriéndose a Dios, el Dios Todopoderoso que provee, que da alimento al pueblo, el Shaddai. Y cuando se dirigen a Dios, se dirigen con esa palabra. Qué precioso. A mí me encanta el Shaddai. El otro nombre que se le decía a Dios, Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. O Jehová, o Yahvé. El yo soy. El yo soy. Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Shalom, Él es el Dios de paz. Amén. Esos son algunos nombres con que en la Biblia se le llamaba a Dios Padre. Y mi intención por darte estas cosas es para que recordártelas, que las apuntara, para darte, si cabe aún más, la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Para darle importancia a esto, hermano. ¿Por qué, Miguel? Porque a veces, y digo a veces, sin darnos cuenta, nosotros le llamamos común a algo que es muy sagrado. No le llames común a lo sagrado. Lo sagrado no es común. Lo sagrado es excelente porque viene de parte de Dios. No lo llames común. Amén. Eso es.
Hay una cosa muy bonita que yo aprendí, que decía, cuando tú te llevas un libro a tu casa, un libro cualquiera, o vas al kiosco y compras una revista, o compras el periódico del día, y te lo llevas para casa, tú te llevas lo que se ha escrito ahí, ¿verdad? Para leerlo y en tu casa, pero no te lleva al escritor. La mayoría de las veces tú lees lo que han escrito sin conocer al escritor. No lo conoces. Lees el artículo, lees lo que sea y ya está. Con la Biblia no. La Biblia es diferente, hasta en eso es diferente. Porque cuando tú te llevas la Biblia, te lleva también al autor de ella. Te lleva al Espíritu Santo. Por eso es tan especial. Cuando nos llevamos la Biblia para casa, o la cogemos en casa y la abrimos, no estamos cogiendo un libro cualquiera. Yo tengo una librería en casa que coge toda la habitación, toda la pared de la habitación. Yo mandé a hacer una librería para poner todos los libros. No he contado los libros que tengo, no lo sé. Tengo mucho. Pudiera tener más porque yo he prestado mucho y no lo he devuelto y no miro a nadie. Pero la Biblia es diferente. La Biblia es diferente. Cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo un libro. No. Aunque nosotros le llamemos un libro, el libro tal, el evangelio tal, no estás leyendo un libro. Cuando tú abres la Biblia y lees, tú estás leyendo a Jesús. Jesús es el logo, el verbo, la palabra. ¿No? Si Jesús es la palabra, y esto es la palabra de Dios, ¿a quién estamos leyendo? Estamos leyendo a Jesús. Estamos leyendo a Jesús. Cuando yo regalo un libro o un Nuevo Testamento, esta semana atrás regalé un Nuevo Testamento. Cuando yo regalo un libro, un Nuevo Testamento, yo les recomiendo que empiece a leer, si es una Biblia, les digo que comience a leer por el Nuevo Testamento. Que empiece a leer por los Evangelios. Cuando le doy la Biblia, yo le digo, no empieza a leerla por el principio del libro, por el Génesis, no. ¿Por qué, Miguel? ¿Por dónde voy a empezar? Y yo le digo, por el principio. Y el principio de la Biblia no está en Génesis. No está al principio. Entonces, ¿dónde está el principio de la Biblia? El principio de la Biblia es Jesucristo. Él es el principio. Él es la palabra. Él es el alfa y la omega. El principio y fin. Si quiere leer la palabra, empieza por Jesucristo. La Biblia es el único libro que el principio no está en la primera hoja.
¿Por qué dice eso, Miguel? Mira, por esta razón. Es muy sencilla. Lo que pasa es que muchas veces leemos las cosas y no nos damos cuenta. ¿Dónde empieza la Biblia? Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio, ¿cuándo? 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 En el principio. ¿Qué era en el principio? El verbo. ¿Qué significa verbo? Palabra. Y dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese es el principio de la Biblia. Ese es el principio de la Biblia. ¿Cuándo comienza el Génesis? Capítulo 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí empieza el Génesis. Ahí empieza el Génesis. Pero primero es la palabra, el verbo. A raíz de ahí vienen todas las cosas. Porque todas las cosas han sido hechas, ¿por quién? Por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús, el Cristo, el Mesías, el Yoshua Yamasía, el Shaddai. Él es el principio. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho, sin Él no fue hecho. No ha sido hecho. Sin Él no ha sido hecho. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Amén. Por eso el Evangelio de Juan, escúchame, si yo te pediría un favor. ¿Un favor? Sí, un favor. El Evangelio de Juan es diferente a todos los demás. El Evangelio de Juan, hay 4 evangelios: Mateo, Marco y Lucas, y después Juan. El Evangelio de Juan es diferente. Yo te pediría a ti un favor. Lee el Evangelio de Juan, nada más. Nada más. No quiero que me lea los 66 libros, no. Léeme el Evangelio de Juan. Verás cómo es diferente. Verá cómo es diferente. Es diferente a todos los libros que tiene la Biblia. ¿Todo ha sido inspirado por Dios? Sí. Sí. Pero el Evangelio de Juan es algo especial. El Evangelio de Juan se remonta antes de la creación del mundo, al principio de todo. A Dios, a la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese es el principio de todo. Si vas a comenzar a leer la Biblia, comienza por la vida de Jesucristo. Cuando leas el Nuevo Testamento, comienza leyendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. La ley, los profetas, los salmos, los proverbios, todo está señalando a uno, a Cristo. Todo va señalando a uno. Si lees el Nuevo Testamento, cuando leas el Antiguo, te será más fácil de comprenderlo. Porque te darás cuenta diciendo, está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, está hablando de ese que iba a venir.
y lo comprenderemos, lo asimilaremos mucho mejor la palabra. Es verdad que la Biblia se puede leer totalmente en un año. Con solo leer tres capítulos, con solo leer 3 capítulos al día, en un año has leído la Biblia entera. Yo ya he perdido la cuenta. Si me pregunta cuántas veces he leído la Biblia, no lo sé. No lo sé. Yo ya perdí la cuenta. ¿Por qué? Porque yo leo al día más de 3 capítulos. Entonces, yo ya no sé cuántas veces la he leído. Si no tienes la Biblia, hermano o amigo, si no tienes la Biblia en tu casa, cuando termine el culto, habla conmigo, yo te regalo una. Yo te regalo una. Ahora por la mañana, cuantito termine, yo te regalo una. Y si tienes la Biblia, ven, te regalo un Evangelio de Juan. ¡Qué precioso! Es precioso, es lo más grande que puedes tener. Un Evangelio de Juan que es muy pequeñito, te lo metes en el bolsillo y lo llevas por todos lados. Si vas en el coche, lo puedes ir leyendo. Si vas en el autobús, lo puedes ir leyendo. Si te sientas en un banco en el parque mientras juegan los niños, puedes leerlo. Llévate el Evangelio a todos lados. Yo te regalo uno cuando termine el culto. Voy a terminar con un pasaje del Evangelio. Solamente tiene 2 versos, fíjate. Mira qué cortito es nada más. 2 versos. Es Lucas capítulo 10, 25 y 26. Lucas capítulo 10, 25 y 26. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice que es un intérprete de la ley. ¿Sabes quién era los intérpretes de la ley? La misma palabra lo dice, interpreta, el que interpretaba la ley, el que estudiaba la ley. La ley. Todo el Antiguo Testamento, que es cuando en aquel entonces se tenía, los intérpretes de la ley estudiaban, meditaban, escudriñaban la ley, sabía todo de la ley. Entonces a mí me extraña mucho que este hombre, siendo estudiante o maestro de la ley, preguntara una pregunta muy fácil para él. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hombre, ¿no has leído la ley? Pues ya está. Ahí te lo dice y ahí te lo enseña. Pero claro, él le preguntaba algo a Jesús para cogerle en algún fallo. ¿Sabe que no siempre se hace una pregunta para aprender? Porque las preguntas se hacen para aprender, ¿verdad? Yo cuando voy por la calle y no sé dónde está una calle, pregunto, digo, oiga, ¿dónde está esta calle? Yo pregunto para aprender. Cuando yo estoy cocinando, que algunas veces me deja mi mujer, le pregunto a ella, ¿qué tengo que echarle? Échale esto. ¿Y eso para qué? Tú échaselo porque es necesario, porque es bueno, porque así se hace. Yo pregunto para aprender. Pero a veces, fíjate, a veces se pregunta con mala intención
para encontrar un fallo al que tú le preguntas. Yo le voy a preguntar esto, a ver qué me dice este. Esa fue la intención de este hombre. Este hombre era intérprete de la ley, pero le pregunta algo fácil. Y le dice, maestro, hombre, tú eres intérprete de la ley, tú eres un estudiante, tú estás inscrito en esa escuela de los intérpretes de la ley, y tú le dices maestro a este para cogerle en un fallo. Qué cara más dura, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Recuerda lo que Jesús le dijo a Satanás en el desierto, ¿verdad? Escrito está. Y a este que le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y le dijo algo más. ¿Cómo lees? Me encanta esa respuesta de Jesús. Qué bueno es. ¿Cómo lees? ¿De qué forma lees? Me encanta porque Jesús no le está preguntando cuánto lee. No le está diciendo cuántos capítulos de la Biblia te lees todos los días. No. ¿Cuánto tiempo te lleva tú leyendo la Biblia? No le está preguntando eso. A Jesús le interesa el saber cómo lee, cómo se lee. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo lee? ¿Cómo está entendiendo lo que estás leyendo? ¿Cómo entiendes tú la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿O estás leyendo como si fuera un libro de receta de cocina? No, hombre, no es un libro cualquiera. El Evangelio no es un libro cualquiera. Es el mismo Jesús. Y ese es Jesús el que te está hablando. ¿Cómo lees? ¿Cómo recibes tú esa palabra? ¿Cómo la interpreta? Tenemos que tenerlo en cuenta. A veces no es la cantidad de lectura, sino la calidad. La calidad de cómo se lee. ¿Cómo leemos nosotros la palabra de Dios? ¿La leemos buscando la voluntad de Dios para mí? Tú, cuando te sientas en casa y abres la Biblia, ¿qué buscas? ¿Estás buscando la voluntad de Dios para ti, para tu vida? ¿O la leemos? Y eso pasa mucho. La leemos echando cuenta o buscando cuestiones para discutir con los demás. Sí, eso pasa mucho. Yo leo la Biblia y digo, esto, verá, le voy a decir yo esto porque este me dijo a mí ayer, y yo le voy a decir esto porque lo que él dijo no es cierto. No, ¿tú lees la Biblia para discutir con los demás? ¿Para combatir con los demás? Leemos la Biblia para gozarme por la gracia que el Señor nos da. ¿Sabe lo que es la gracia, verdad? Recibir lo que no merecemos, sino que Él nos da de balde, regalado, tantas cosas. Y eso es por gracia. Yo leo la palabra de Dios y me gozo porque yo veo la gracia del Señor, la misericordia del Señor para conmigo, para con mi familia,
para con mi casa, para con mi vida. Leemos la palabra porque la palabra es el mismo Cristo y queremos acercarnos a Él, porque cuantito más sabemos de Él, más nos acercamos, ¿verdad? ¿Es nuestra intención esa? Voy a terminar. Voy a terminar contándote una historia muy pequeñita. Dicen que esta historia es verdad, es verídica, que ha sido verdad. Resulta que la marea echó a la orilla, pues, una mañana, bultos, cajas, maletas, cosas, ¿verdad? Porque seguramente sería de un naufragio, algo, y la marea echa afuera todas esas cosas. Y un día una mañana se encontraron un montón de cajas y un montón de maletas en la orilla del mar. Y fueron y la cogieron. Alguien cogió una caja y dentro de la caja había una maleta, la abrió y había una americana. La estuvo tocando para ver si encontraba algún documento o algo. Y encontró en el bolsillo de adentro un pequeño libro, un Nuevo Testamento. Y decía en la primera página: regalo de mi hermana para que lea la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La hermana le había regalado a esa persona el Nuevo Testamento. Y más abajo tenía puesto: he leído por primera vez el Nuevo Testamento a petición de mi hermana. Había cumplido el deseo que su hermana tenía. Pero un poquito más para abajo dice: he leído por segunda vez el Nuevo Testamento. Pero lo he leído por temor al juicio de Dios. Ya no lo había leído porque su hermana se lo había regalado, sino porque él había entendido por la lectura, por el temor al juicio de Dios. Y un poquito más para abajo sigue diciendo: he leído por tercera vez y muchas más el Nuevo Testamento por amor a mi Salvador Jesucristo. Moraleja, la enseñanza de la historia. ¿Cuáles son los motivos por los que nosotros leemos la Biblia? ¿Y cómo la lees? ¿Cómo lees? Esa pregunta es del Señor. ¿Cómo lees? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana por tener la Biblia en nuestras manos y por poder leerla libremente, para acercarnos más a ti, para conocerte más a ti. Rogamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite para ser fieles a esa palabra tuya, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tú nos escojas a cada uno de nosotros para que seamos oidores de tu palabra, que seamos hombres y mujeres buenos para llevar tu palabra a otro, que seamos, Señor, fieles para enseñar tu palabra a nuestros hijos, a nuestra familia,
y que siempre, siempre tu palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, esté presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.